La reelección del líder del Partido Comunista de China, Xi Jinping, a un tercer mandato, lo convierte en uno de los personajes más poderosos en la historia de China desde Mao Zedong. Con esa fuerza llegó el pasado 14 de noviembre a la reunión con Joe Biden. ¿Qué significa la reelección de Xi Jinping en términos geopolíticos? ¿Cumplirá su advertencia de invadir Taiwán? ¿Veremos en China un control social mediante las tecnologías digitales o una mayor represión de la disidencia y las minorías? Acompáñanos a conversar con Mariana Escalante, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín. En el análisis, Georgina Gagiola. Doctora Mariana Escalante, bienvenida. Muchas gracias, Estela, por la invitación. Bueno, pues ha sido reelecto Xi Jinping por 5 años más. Esto es inédito. ¿En qué condiciones se da la reelección y qué impacto tendrá para el mundo? Sí, bueno, esto en efecto, como dices, es inédito, dado que normalmente los periodos son de 5 años y tienen oportunidad de reelegirse una vez. Esta sería el tercer periodo de Xi Jinping. Y digamos que hay dos visiones, dos miradas. La positiva podría ser en el sentido de la continuidad. Xi Jinping ha mostrado tener una mano fuerte, una mano dura, y puede dar continuidad tanto al tema de la Franja y la Ruta, la iniciativa más importante de comercio y de política exterior de China, y por otro lado también dar seguimiento al tema de Taiwán, que es algo muy importante. Y en un sentido negativo, evidentemente, se ve esta idea de la preocupación porque no haya contrapesos al poder de Xi Jinping. Sabemos que es de los personajes más poderosos en la política china desde Mao Zedong. Entonces, bueno, en ese sentido hay una cierta preocupación. Y por otro lado, también el tema de la seguridad. Se puso mucho énfasis en el Congreso del Partido, que es en donde se ratifica esta reelección de Xi Jinping. Se pone mucho énfasis en el tema de seguridad. ¿Y en qué sentido? Tanto seguridad interna, cómo se va a garantizar que siga el crecimiento económico, el desarrollo, el tema del COVID es algo muy importante, y también el tema de la seguridad hacia el exterior, ¿no? Todas las amenazas que se están desarrollando alrededor de China, ¿no? El tema de Taiwán, por supuesto, Estados Unidos, Corea del Norte. Entonces, digamos que tiene aspectos positivos y también preocupantes, ¿no? Con con esta fortaleza llega el líder chino a la reunión del pasado 14 de noviembre con el presidente Biden, que a su vez también llega con, digamos, un resultado demócrata mejor de lo que se esperaba, pero no cabe duda que ha habido tensión. Quizá, dicen los analistas, tú eres una experta en esta materia, la mayor tensión en décadas entre China y Estados Unidos. Sí, en efecto, es un momento difícil para la relación China-Estados Unidos, que además es la relación más importante para el mundo. Sin embargo, creo que la reunión de Xi Jinping con Biden fue positiva, en el sentido de que fue amable, fue cordial. Ambos, evidentemente, establecieron sus puntos, digamos, el tema del comercio, el tema de Taiwán, el tema de derechos humanos y otros temas. Estados Unidos se mantuvo en su postura, Xi Jinping también. Sin embargo, bueno, yo creo que esta reunión fue muy importante para el mundo, para dar tranquilidad. Incluso Biden afirmó, bueno, no me preocupa el tema de Taiwán porque sé que no va a ser, al menos pronto, un tema, digamos, que implique las armas, que implique intervención militar. Entonces creo que eso dio una muy buena señal al mundo, a los mercados, digamos, que da estabilidad, aunque claro, seguimos con el contexto del conflicto en Ucrania y bueno, en los que obviamente Estados Unidos, China pueden ayudar o empeorarlo, ¿no? Pues qué importante lo que dices, porque afortunadamente el mundo puede dejar atrás todos estos temas, no solo militares, sino de Guerra Fría, etcétera. Están ahí los dos líderes de los países las economías más importantes del mundo. Te quisiera preguntar, por ejemplo, la gente lo sabe, pero si puedes explicarnos, uno de los grandes temas fue Taiwán. Ahí sí, Xi Jinping dijo, no traspasemos esta línea. ¿Cuál es la importancia de Taiwán? Sí, Taiwán es un tema muy importante desde el punto de vista histórico para China. Desde finales del siglo XIX, China pierde Taiwán frente a los japoneses en el Tratado de Shimonoseki. Y en China hay, en el imaginario, digamos, político, en el imaginario social, hay esta idea de
del siglo de la humillación, que empieza cuando llegan los ingleses a mediados del siglo XIX hasta 1949. Y Taiwán es, digamos, el último símbolo que queda vivo de esa humillación. Entonces, para China es muy importante recuperar Taiwán en este sentido. Tú dices algo importante, además has escrito un libro sobre nacionalismo chino. ¿Qué tan importante, tan relevante es en la ideología, no solo de este aparato de Estado en China, sino para los mismos chinos, digamos, este tema del nacionalismo? ¿Cómo se ha transformado? Sí, es un tema muy interesante. Digamos que el nacionalismo se nutre sobre todo de componentes que hacen un discurso que crean este amor por la nación, este deseo de proteger a la nación, ¿no? Y a lo largo de la historia se han desarrollado muchos, digamos, muchos componentes. En los últimos años hemos visto que el confucianismo, esta filosofía antigua china, se ha reutilizado también. El comunismo quizás ya no es tan efectivo, ¿no? Y ahora yo creo que el tema de Taiwán es un componente muy importante, porque es como decía, el recuperar, ¿no? Que regrese a la madre patria, ¿no? Digamos, nuestros compatriotas hablan el mismo idioma, compartimos raíces comunes, etcétera. Va más allá de los chips y de todo este tema de cómo Taiwán es tan poderoso con estos conductores. Claro, sí, en efecto, es un tema que, insisto, es histórico. No solo Xi Jinping ha intentado recuperarlo, desde Deng Xiaoping vemos que incluso Mao, se dice que Mao Zedong en una reunión le dicen ¿cuándo vamos a recuperar Taiwán? Y Mao Zedong voltea a ver a Deng Xiaoping, que era más joven que él, y dice, les toca a las próximas generaciones, ¿no? Es decir, es algo que ya viene desde hace mucho tiempo. Derechos humanos, ¿cómo queda esta pues, demanda del mundo de que China respete este ámbito tan importante? Sí, el tema de los derechos humanos es muy complejo. Para China no es que no respete los derechos humanos, sino tiene otra visión de los derechos humanos. China ve los derechos humanos como digamos, ¿cómo decirlo? Esta capacidad del Estado de satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Entonces, mucho tiempo fue a través del crecimiento económico, de sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Hace 2 años se celebraba que habían sacado 850 millones de chinos de la pobreza extrema, ¿no? Entonces, ellos el tema de derechos humanos lo ven así. Y obviamente no es igual que estos temas de individualismo, de libertades, como vemos en Occidente, la visión occidental. Es un poco distinto. Claro, hay problemas, evidentemente, ¿no? Pero ¿crees que se van a, porque también hay un cuestionamiento sobre las libertades en China? ¿Esto se espera algún cambio? La verdad es que durante el gobierno de Xi Jinping la veo difícil en el sentido de que Xi Jinping tiene un estilo de gobernar muy estricto, de mucho control, está intentando eliminar o erradicar la corrupción en el país y bueno, y obviamente frente a las amenazas externas el control no creo que se suavice. Sin embargo, yo creo que si miramos un poco desde la población en general, si bien claro que hay disidencia, claro que hay descontento, en general la población vive bien, vive satisfecha con su gobierno, con el partido, sobre todo saben que el partido, si bien tiene errores, por supuesto, también ha generado esta derrama económica, han intentado mejorar la calidad de vida de la población. Los chinos viven bien. Sí, hay que decir, y sería la última pregunta, doctora, que te haría sobre Ucrania, pero hay que decir que la doctora Mariana Escalante no habla nada más de investigadora de escritorio, ha vivido en China, o sea, realmente estás hablando con un conocimiento de la población y pues frecuentemente, salvo por el COVID, vas para allá. Te diría, Ucrania, por último, en la agenda mundial, China ha sido ambivalente. ¿Cuál crees que va a ser la postura para los siguientes meses? Claro, yo creo que hay que seguir de cerca. China no se ha querido comprometer con uno u otro bando, digamos, ni con la OTAN ni con Rusia. Obviamente es más cercana a Rusia por las circunstancias internacionales, también por la geografía. China sí también ha estado muy en contra por supuesto, del uso de armas nucleares, ¿no? Está completamente en contra de eso. Entonces, digamos que creo que tiene un papel al menos constructivo y quizás puede ser muy importante como mediadora, ¿no? Para ponerse entre Rusia y la OTAN y ver cómo se soluciona el conflicto, ¿no? De esta naturaleza. Claro. Doctora Mariana Escalante, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Estela, por la invitación. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales sobre el tema.
Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias, Estela. Buenas noches. Bueno, Georgina, la relación bilateral más importante a nivel mundial, China-Estados Unidos. Sin duda. Su primer comprador es Estados Unidos. Entonces, este tema de que hay rencillas entre Estados Unidos y China, pues siempre las hay porque es una competencia, como fue aquella vez en la Guerra Fría con Rusia, una competencia de liderar el mundo, de tener el más fuerte. Estados Unidos sigue siendo el país más fuerte en todos sentidos, pero sí para China es su primer socio, así es que no puede desaparecer de un día a la mañana o entrar en un conflicto grave de un día para otro, ¿no? La verdad es que es muy importante. Te voy a decir, los chinos tardaron 1.600 años en construir la muralla china, solo en construir la muralla. Y están en nuestro planeta hace más de 5.000 años. La cultura china es importantísima, ha definido gran parte de la historia de la humanidad y eso no puede desaparecer de un día para otro solamente en una relación política. Sí, hace un rato hablaba también con la doctora Escalante sobre el tema de los derechos humanos, que es muy interesante lo que nos decía sobre dos visiones distintas de la occidental y por supuesto la china sobre este tema, pero una de las cosas que comentábamos hace un ratito tenía que ver con la política de un solo hijo. Claro, porque además son casi 1.500 millones de personas. Entonces, toda la revolución, todo el sistema político, etcétera, pues va de cara a cuánta gente es. Y tuvieron esta decisión en los años 70, también en los años 80, de solamente tener un hijo y que las familias tenían prohibido tener más de un hijo, ¿no? Política de un solo hijo. A lo largo de los años, hace 20 años, esa política debió detenerse, ahora la han detenido porque se van a enfrentar a un problema demográfico terrible, en donde va a haber muchísimos ancianos, en donde hay que solventar esas pensiones, pero también va a haber muy poca gente joven. Increíble que viésemos eso en China cuando era un solo hijo, cuando se habla en general, y qué importante que lo digas, de que es uno de los países más poblados del mundo. Bueno, ahora India lo rebasa, pero en cualquier caso es muchísima gente y saber este tema que nos comentas es súper interesante porque pues se habla mucho del bono demográfico en el caso de México, que hay población más joven, pero ve lo que está pasando en China. Qué importante lo que dices. Sí, porque además... pues te digo, en este desarrollo tecnológico nos vamos a enfrentar a robots, ¿no? O sea, ya parece como película de ciencia ficción. Ya parece, ¿verdad? Hay un punto que ya comentábamos en otros programas, Georgina, Taiwán, que también lo comentamos con la doctora Escalante. Bueno, precisamente ayer el presidente Biden dijo que sí sostienen que si China invade Taiwán, ellos van a responder militarmente, pero también dijo que no cree que el presidente Xi Jinping esté pensando en invadir Taiwán. Entonces parece que la plática que tuvieron en los días pasados es un alivio de tensiones y parece que quieren trabajar juntos. Y lo que es muy importante es que los dos están de acuerdo en que no haya una guerra nuclear. Sí, y ese será un tema que será agenda a nivel global el año que viene y el que sigue y el que sigue y el que sigue, así que hay que poner el ojo en esta relación bilateral. Georgina Gagiola, gracias siempre. Gracias a ti. Gracias a usted por acompañarnos en la emisión más de Ruta de N40.